Gracias a todos por venir. Oramos. Señor, sabemos que estamos en tu presencia. Y más que un estudio bíblico, queremos que tu Espíritu Santo en esta noche nos ministre a nuestra necesidad particular, Señor. Permito a Dios que tu palabra, Padre Santo, nos estimule al amor y a las buenas obras, Señor. Que crezca en nosotros el deseo de meternos en tu palabra y de conocerte en la revelación que tú has hecho de ti mismo. Gracias, Señor, por esta semana que termina y por la libertad que tenemos todavía de reunirnos en tu nombre a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas. Saque cada uno su papel y su lápiz. El viernes pasado tocamos dos pasajes, ¿verdad? Fundamentalmente. El primero fue Juan. ¿Alguien puede traer alguna idea de ese pasaje de Juan? ¿El primero? Sí. Bueno, Sí, lo que te acuerdes, lo que... contesta con naturalidad. En ese se demuestra por diferentes versículos que Jesús es Dios y que era antes de la creación y que no fue creado sino que fue en entrada y muchas cosas más. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el pasaje de Juan? El pasaje de Juan es denso. Es importante, ¿verdad?, que lo leamos y vayamos sobre cada uno de los versículos. Básicamente, que cuando todo comenzó, ya Jesús estaba. ¿Ok? Y ese primer versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y recuerden que dije que en griego dice, y Dios era el verbo. ¿Ok? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primero, eternidad. Segundo, creador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida. Y es interesante porque algo que no discutimos el viernes pasado es que cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, vino al pueblo de Israel, que eran pueblo de ¿quién? De Dios, del Dios del Antiguo Testamento, y él lo veía como su pueblo. Así que vemos, ¿verdad?, el paralelismo. Y entonces, otra identificación que se hace es llamando a Jesús la luz verdadera. Les recuerdo que lo primero que Dios hace al momento de crear es la luz. Okay. Así que después fuimos a Filipenses, ¿verdad? Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. ¿Alguien quiere decir algo sobre ese pasaje? Filipenses. ¿Cuál es la frase clave de ese pasaje? Del 2:5 al 11. Ahí sale el Cristo humillado. Es
literalmente es despojarse de su gloria. Despojarse de su gloria. Pero, ¿En qué no tuvo en gran estima el ser Dios? exacto. Dejarlo. Siendo en forma de Dios, y dijimos que el concepto en forma de Dios no es en la apariencia de Dios, sino en la naturaleza de Dios. Y obviamente eso se refuerza porque después dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces, en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es lo máximo, ¿verdad? Y en un momento dado toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, preguntas hasta aquí. Les invito a que busquen esos versículos y busquen otras lecturas de otras traducciones para que, ¿verdad?, lo vean un poco más en el lenguaje actual. Leímos el viernes pasado, empezamos a leer Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. También vimos a Cristo. Léete, sí, del 15 al 20. Sí, Colosenses 1 del 15 al 20. Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Él es la imagen del Dios invisible. Hay un pasaje en Hebreos, capítulo 11, cuando habla de la fe, y habla de la fe de Moisés en el desierto, y dice, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ok? La imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan cuando uno de los discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Qué fue lo que Jesús contestó? ¿Y aún no me conoces? Y después, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese se parece, ¿verdad? El pasaje ese que dice, yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? La Biblia enseña que nadie puede ver a Dios y vivir. César, en ningún sitio dice cómo era Jesús en ese tiempo, o sea, cómo era su apariencia física, ¿verdad? En
no hay una descripción física de Jesús. Sabemos que Jesús era semita, ¿verdad? Judío. Y probablemente tenía el pelo oscuro, era medio tostadito, la piel oscura. ¿No? ¿Cuán alto podría ser? Bueno, pues, si estamos hablando de crecer en un ambiente donde no hay tanta abundancia de alimentos, 5'6", 5'7", 5'8". ¿Cómo? Es importante lo que traducimos como carpintero. Es de piedra, no de madera. Es alguien que trabajaba con las manos. Alguien que trabajaba con las manos. En ese momento no había tanta madera, por así decirlo. Israel no es conocido por tener bosques madereros. Allá, por ejemplo, los árboles más comunes eran los olivos. Y los olivos, si usted mira un olivo, va a ver un árbol retorcido. Tú sabes, cuando se habla de la construcción del templo, Salomón pide al rey de Tiro, que le enviaran madera de los cedros del Líbano. Así que se traduce carpintero, pero realmente era alguien alguien que trabajaba con las manos. Madera, la tierra, la roca. Así que tenía que ser alguien físicamente fuerte, ¿verdad? Es como si Dios dijese, este soy yo. Y vemos la imagen de Jesús. Y después dice el primogénito de toda creación, el primero de la creación. Pero es importante, hay gente que utiliza este pasaje para decir, ves que Jesús fue creado. Pero fíjense lo que dice el verso próximo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y entonces, para que no quede duda, Pablo empieza a dar una lista. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y este pasaje, como otros pasajes, nos da esa idea de que el mundo espiritual tiene algún grado de jerarquía. Cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oye, ¿por qué no pudo decir, pues, tenemos lucha contra las tinieblas? No, él da, y en Colosenses, cuando habla de que Jesús los venció, también da una lista de principados, de potestades, ¿verdad? Da la impresión de que son desde demonios chiquitos, 110, hasta demonios trifásicos, ¿verdad? Ok. El lenguaje de juegos de video, Tier 1,
Ok. Y entonces dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten, se sostienen, se alimentan. Es interesante porque en la física, no puedo decir cuántica porque yo de eso sé muy poco, pero hay en la física nuclear, cuando se hablan de átomos y de todas esas moléculas, se dice que hay una fuerza débil que es la que une todos esas partículas. Y que eso es lo que evita que la materia literalmente se disperse. Fíjense que si no hubiese algo que sostuviera la materia como materia, si el universo es como pensamos, infinito, y la materia se dispersa, pues no existiría nada. Así que esta cosa de que todas las cosas en Él subsisten. Y es interesante porque eso implica que si todas las cosas en Él subsisten, Él está presente en todo lugar. Aún en el infierno. Infierno. O sea, el infierno no es un lugar separado del universo, aunque estamos hablando de una dimensión espiritual donde no aplique lo que aquí dice. Nada existía antes de Dios, así que el infierno también es creación. Claro, es importante. Nosotros estamos usando el lenguaje humano para describir realidades sobrehumanas. Imagínense que una hormiga escribiese algo sobre la humanidad y lo único que tiene es su experiencia inmediata para describir al ser humano, que tiene una naturaleza mucho más amplia, mucho más compleja. Tendría una limitación, pues piensen que nosotros tenemos una limitación para poder hablar de las cosas espirituales y de Dios, y que mucho de esto es lenguaje figurado, pero es importante, por eso es que es importante ser fieles a la Escritura, porque es el lenguaje figurado que Dios ha utilizado para revelarse. Por eso es que tenemos que ser fieles al texto. Y debemos ser bien cuidadosos cuando lo interpretamos o cuando fieles al texto. Debemos ser fieles al texto. Por ejemplo, sabemos que Dios no tiene sexo. Porque el sexo es una realidad humana que tiene un propósito, ¿verdad? La reproducción. Y Dios no tiene esa limitación. Pero Él ha escogido revelarse como Padre. Y hay gente que ha tratado de estirar ese chicle. Y usted no ha escuchado a alguien orando diciendo Dios, Padre y Madre. Pues ¿sabes qué? Debemos ser cuidadosos en cómo
cómo manejamos el lenguaje de las escrituras. ¿Perdón? Y lo que hay detrás. De todos modos, no hay que ir tan lejos, porque en esta iglesia, en la nave principal, se pasó una película bastante rara, de Shack o algo así se llama, en donde Dios es una mujer. Para decirte poco. Sí, no, lo que pasa es que ¿cómo te digo? Esa novela, o esa historia, Dios se presenta como una mujer, y si mal no recuerdo, es una mujer negra. Así es, Olivia Spencer, la de The Help. Ok, pero, sí, pero es para que entiendan, pero, ok, sí, y eso uno tiene que identificarlo, y un poco esto es coger lo bueno y desechar lo malo, pero es importante identificarlo y llamarlo por lo que es, ¿ok? ¿Cómo? Es que es un pasaje que en hebreo aparece, quisiera que me ayudara ahí a abundar, donde describe primeramente a Rey Melquisedec. ¿A quién? Al Rey Melquisedec. Ajá, Melquisedec. Ok, y luego ese personaje misterioso como Melquisedec se le apareció a Abraham, que yo diría que es Dios mismo que se le presentó. Y aquí dice así, sin padre, sin madre, Sin genealogía. sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino yo semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que describe entonces, como dijo usted ahorita, un Dios que no tiene, ¿verdad?, sexo ni es Dios espíritu. Como dijiste tú ahorita. Te está dando permiso para que lo tutees, perdón. Sí. Entonces describe a ese Dios eterno que no tiene ningún cumpleaños ni nada, es desde siempre y para siempre, y no tiene fin. Y eso lo compara con Jesús. Correcto. Describe Compara. entonces a Jesús, el Dios encarnado, eternamente y para siempre. Y entonces ahí hay un elemento que, ¿cómo yo puedo garantizar que Jesús intercede eternamente? Porque Él no cambia, no tiene la posibilidad de cambiar, porque es Dios, ¿ok? Porque es Dios, ¿ok? Ok. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué dicen el primogénito de entre los muertos? Porque Jesús es, Y no volvió a morir. porque es el primero que resucitó en cuerpo glorificado. O sea, todos los demás que resucitaron volvieron a morir, excepto Jesús, ¿verdad? Entonces el verso 19, fíjense lo que dice. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Y entonces en el verso 20 es interesante, porque cuando uno habla de la obra de la cruz, uno piensa que en la cruz Jesús reconcilia al hombre. Todavía no se sabe si puede reconciliar a la mujer, pero reconcilia. Ok. Mira, Varón y hembra los hizo. mira. A imagen de Dios los hizo. Ok, entonces cuando uno piensa, pues Jesús reconcilia al ser humano con Dios. Pero fíjense lo que dice este pasaje. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención. En Efesios, en el capítulo 3, dice del verso 8 en adelante, a mí, Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia no solo le da testimonio al mundo, le da testimonio al mundo espiritual también. ¿Ok? Le da testimonio al mundo espiritual también. Y entonces en Colosenses 2:15 dice, leo el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Va mucho más allá de la realidad humana. O sea, la cruz es un evento que tiene efectos cósmicos, que afecta todo lo creado. Y obviamente nosotros no tenemos ni idea, ¿verdad? Así que en la cruz Jesús revierte el desorden que ocurre en toda la creación por la entrada primero de la rebelión de Satanás y sus ángeles y después del pecado en la creación en la tierra. Quiero que vayamos ahora, antes ¿verdad? de dar espacio a preguntas o comentarios, a Colosenses 2, versos del 8 al 10. Porque en este pasaje Pablo vuelve y reafirma.
Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que el propósito primordial de una falsa doctrina es afectar a la persona de Jesús y a su obra en la cruz? Pues de eso es que Pablo está hablando aquí. Porque una vez Jesús resucita y es levantado, pues ya ustedes saben todas las discusiones que se pueden haber dado acerca de su persona. Pablo dice de manera categórica, taxativa, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y fíjense que Pablo no está hablando en pasado. Pablo no está diciendo porque en él habitó. Dice, porque en él habita. Eso significa que en la presencia de Dios hay un ser corporal, el Hijo, con cuerpo espiritual, y en él habita, en ese cuerpo, toda la plenitud de lo que es Dios. ¿Ok? Y después dice, y ustedes, ¿cómo? Porque está hablando de un cuerpo, no está hablando de un espíritu. A diferencia de cómo en el Viejo Testamento se presenta. No es un espíritu, hay un cuerpo, ¿verdad? Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que es importante que cuando nosotros lleguemos a su presencia, lo que la Biblia dice que es el ticket de entrada, las arras para la posesión de la herencia adquirida, es el Espíritu de Dios. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Cristo en nosotros es el Espíritu Santo morando en nosotros. Colosenses, ¿qué les parece? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna preocupación sobre ese pasaje? Sí. Cuando Jesús dice consumado es, o sea que ya está todo completado, no hay que añadirle nada más a lo que hizo el Señor. Como dijo Pablo en ese verso 8, cuidad que nadie nos engañe, ¿verdad? Entonces Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. O sea, que eso es lo que quiso decir el Señor Consumado. Consumado es, sí, pero también tiene que, cuando dice consumado es, está hablando de que el evento de la redención, que lleva a la redención, se consumó en ese momento, se completó ahí, La obra que vine a hacer, la completé. Y nadie puede poner otro Y nadie le puede añadir. y no se añade, y esto es importante porque no importa lo que nosotros logremos en la vida cristiana, nosotros no seremos más salvos que el día que nos convertimos. Y no importa lo que logremos en la vida cristiana, nosotros no vamos a añadir a la obra de la cruz. Dice Hebreos, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso es bien importante, ¿ok? Eso es bien importante. Y uno sí puede crecer en la vida cristiana. Puede crecer en experiencia, puede crecer en conocimiento, puede crecer en logros. Pero mientras más uno crece, mientras más uno se acerca a Dios, más consciente uno está de su pecaminosidad. Y más humilde es. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí hay un montón de gente que se venden como líderes cristianos y tienen mucho nombre, y tienen mucho ministerio, pero están llenos de orgullo. De orgullo, de arrogancia, de prepotencia, y parecen más ejecutivos de grandes compañías que imitadores de Jesús. Y uno tiene que estar bien claro, porque Dios es como cuando tú te miras en un espejo, y cuando tú te miras en un espejo y te ves de lejos, tú no ves las imperfecciones, pero mientras más tú te acercas al espejo, más imperfecciones tú ves en tu piel. Y lo mismo pasa con el Señor. O sea, la respuesta de todo aquel que tuvo en el Antiguo Testamento, particularmente de los profetas, un encuentro cercano con Dios, su respuesta inicial fue darse cuenta de su pecaminosidad, de que no es merecedor. Y vuelvo y repito, no somos merecedores. Es por gracia. Y eso es importante. Y cuando usted entiende que no es merecedor y que es por gracia, también usted tiene compasión de los demás y puede cumplir lo que dice la Biblia, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Yo creo que también hay un elemento donde, o sea, son dos cosas aparte, el tema de lo de la salvación y el tema de nuestro crecimiento espiritual y de nosotros parecernos cada día más en semejanza a Cristo Jesús. Son dos cosas, son dos conversaciones aparte. Para efectos de la salvación no hay absolutamente nada que añadir. O sea, eso no tiene que ver absolutamente con nosotros, es por gracia. Lo que sí, donde nosotros hacemos mano y sí tenemos mucho que ver es, si vivimos para la gloria de Dios, vamos a abrir camino en vez de crear resistencia a ese crecimiento espiritual. Y ahí es donde sí lo que nosotros hacemos importa mucho. ¿Verdad? Y el valor añadido de eso es que aparte de beneficiarnos nosotros mismos porque seguimos creciendo y pareciéndonos más a Jesús, pues obviamente el impacto que vamos a tener en el prójimo por lo que Dios está haciendo en nosotros es evidente. Entonces es un testimonio vivo lo que Dios hace en nosotros. Pero son cosas aparte, eso no tiene que ver nada con la salvación. Claro. Tiene que ver con ese proceso de nuestro proceso de santificación y seguir creciendo en Cristo. Porque el propósito de Dios es formar en nosotros el carácter de Jesús. Y por eso es que la iglesia está llamada a ser discípulos. Y el discípulo, cuando fuese perfeccionado, será como su maestro. O sea, ¿por qué? Porque ya la gente no puede mirar a Jesús, la gente nos ve a nosotros. Y nosotros somos o una razón para que ellos crean o para que no crean. Así que sí, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos. Interesantemente, aunque es por gracia, la Biblia habla de recompensa en el cielo. ¿Ok? La Biblia habla de recompensa en el cielo. Y hay varios pasajes sobre eso. Y hay gente,
Y hay gente que se van a salvar medio tiznados, tú sabes. Se van a salvar medio tiznados, tú sabes, pero lo sacaron a última hora del fuego, medio tiznados. Y habrá gente que brillará con más luz. Porque hay gente que se entregó, que se esforzó, hay una frase que Pablo habla de adornar el evangelio. Adornar la doctrina. Y es nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es bien sencillo. Todos nosotros enfrentamos todos los días decisiones, caminos. Hay gente que escoge constantemente hacer la voluntad de Dios. Y hay gente que se van de vacaciones. ¿Verdad? Y enriquecen su testimonio. Pero pues, eso también tiene consecuencias. Ok. Vamos a. Yo pienso que el problema de no querer crecer o de decidir, ya yo llegué al Señor y pues, ya soy salvo. Ya no, No hay que hacer más no nada. hay que hacer más nada, yo no tengo que crecer, yo no tengo que seguir, no me tengo que negar a mí mismo, porque pues Jesús ya me salvó. Esto es que así mismo te descuidas y que crees en ti, te resbala fácilmente, más fácil que si estás tratando de ahí, que te vas a dar cuenta cuando estás en la cascarita del yugo. Nosotros hablamos de la gracia de Dios, pero hay enseñanzas por parte de Jesús que son perturbadoras. Está la enseñanza de los talentos, está la enseñanza de las vírgenes con sus lámparas, está el juicio de las naciones, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y de momento, pues por sus frutos serán conocidos. Así que, sí, es por gracia. En ese caso, pero también una realidad que nosotros tenemos que aceptar es que nosotros nos congregamos todos los domingos con gente al lado que no son salvas también. Hay gente que no ha tomado la decisión. Que no ha tomado la decisión Que son simpatizantes. o ni ellos mismos tienen claro Cla- ciertas cosas. Claro, Y a veces uno cree que ha sido eso, ¿verdad? Soy salvo pero estoy sentado, pero la verdad es que no ha habido un entendimiento real y la decisión real no ha sido tomada. Y por eso no han visto frutos en la vida de esa persona. hay otro pasaje que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. La semilla cayó y creció, pero salió el sol y se secó porque no tenía profundidad. O crecieron ¿verdad? Los cardos y las espinas y la ahogaron. O la peor, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Interesantemente, la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Buena semilla en buena tierra, pero no todos tuvieron el mismo rendimiento. ¿Ok? Pero hay rendimiento, no, hay fruto. ¿Ok? Pero es importante eso, o sea, Si tú tienes una persona que tú crees que es creyente y tú no has visto en 25 años
Porque si tú dices, es que yo antes era morir y viví, y cuando me convertí Dios me transformó en mata de rosa. Oye, alguna rosa se te tiene que ver, ¿verdad? Algún capullito. Porque si lo que hay son solo espinas, pero importante, eso no lo juzgamos nosotros. Eso no lo juzgamos nosotros. Que no lo juzgamos nosotros. Eso no lo juzgamos nosotros y Gloria a Dios por eso, ¿sabes? claro, y hay gente que le coge más tiempo que a otros. O sea, hay gente que escucharon a Cristo y se convirtieron. Hay gente que le coge más tiempo. Por eso. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. Adelante usted. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó excelente nombre de que Ok. A mí me encanta este comienzo. Para mí es espectacular. Solo primera de Juan es superior. Es interesante. Fíjense que nosotros hablamos de Juan. Hay un lenguaje en Juan. Pero yo quiero... Está el lenguaje y están las ideas. Está Pablo en Filipenses y en Colosenses. Y Hebreos tiene un lenguaje parecido al de Pablo, pero Hebreos no lo escribió Pablo. Pero lo escribió alguien que conocía las enseñanzas de Pablo. Pero Hebreos tiene otra característica, y es que Hebreos está dirigido al pueblo de Israel, a la gente que conocían el sacerdocio levítico, ¿verdad? ¿Se acuerdan la transfiguración? Que aparecen Moisés y Elías, y la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Pues esta es la versión de esa misma, esta es otra versión de esa misma expresión. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y eso lo que significa es que el Hijo es la revelación final y firme de Dios. ¿Ok? Y lo digo porque la revelación de Dios termina en el Nuevo Testamento. Después no hay más revelación que sea para la iglesia. Puede haber revelación para alguna persona en particular, en algún momento en particular, porque Dios sigue hablando. Pero lo que Dios me revela a mí, para mi vida, no es obligatorio para los demás. ¿Ok? Con eso no se hace doctrina.
Exacto. No hay tal cosa. Esa es la diferencia de que si Dios te habló y te dijo que te tienes que afeitar la barba, eso está muy bueno, aplícatelo. Pero no se lo tienes que imponer a los demás. Claro, claro. Y lo otro es que eso es importante saberlo porque ahora mismo hay un jeguero de individuos que se llaman apóstoles por ahí. Y hay apóstoles que se llaman a sí mismos apóstoles porque fueron enviados y levantaron iglesias y lo dejan ahí. Y yo no tengo problema con eso. Pero hay apóstoles que se llaman apóstoles porque ellos entienden que ellos van a completar la revelación de Dios hacia la iglesia y que lo que ellos enseñan tiene la misma autoridad de las escrituras. ¿Ok? Y siempre hemos dicho que la revelación se acabó en Judas, que es antes de Apocalipsis. En Judas, en el verso 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Caput, cayó la piedra. No hay más revelación. ¿Ok? No hay más revelación. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que es la misma idea. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Esto es como el sol y la luz que nos llega. Y la imagen misma de su sustancia. Sustancia es lo que Dios es, de su naturaleza. La imagen misma de su sustancia. ¿Se acuerdan? Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Él hizo todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta imagen de sentarse a la diestra de la majestad, el que se sentaba a la diestra del rey ejercía toda la autoridad del rey. ¿Ok? Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y entonces, abajo hay una serie de, ¿cómo les digo? Citas del Antiguo Testamento que se le aplican a Jesús. Dice, en el verso 6, Señor, transfórmala en Perrier con limón. ¿Qué cita bíblica dijiste ahora? Transo por peregrino. Okay. Mira, déjate de chistes que te están grabando. Ok. No entiende el contexto de los chistes. No está leyendo
En el verso 6 del capítulo 1 de Hebreo. Fíjense el pasaje que le están aplicando a Jesús. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dicen, adórenle todos los ángeles de Dios. Y estemos bien claros, a quien único se puede adorar es a Dios. ¿Ok? Porque si adoramos a otro que no es Dios, estamos violentando el primer mandamiento. Verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Básicamente eso es un pasaje que va dirigido a Dios en los Salmos, pero el escritor de Hebreos se lo aplica a Jesús. En el verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pasaje que se le escribe a Dios, el escritor de Hebreos se lo aplica a Jesús. ¿Ok? Y eso, este concepto de la adoración se sabe por fuentes ajenas al Nuevo Testamento, finales del primer siglo y del segundo siglo, que a Jesús se le adoraba. ¿Ok? A Jesús se le adoraba. En Tito. 2, versos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí Pablo lo dice así tajantemente: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es importante, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en ningún lugar se habla de la manifestación de Dios. En el Nuevo Testamento, siempre que se habla de la manifestación que esperamos, es de la manifestación de Jesús. ¿Ok? La manifestación de Jesús. Y Pablo, fíjense el lenguaje que usa: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es este concepto de que Jesús, de la misma manera que se fue, volverá con voz de arcángel, con voz de trueno y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados en los cielos. Tú sabes que una vez estábamos en una iglesia allá en Country Club y alguien estaba predicando de la segunda venida de Cristo. Oye,
y un maldito apagó la luz y sonaron una trompeta. Y allí no, y ya usted sabe cómo, cuando prendieron la luz, estaba la gente dándose contra los bancos Mira, y no se murió alguien porque Dios es bueno. Ay, olvidé. Ay, por favor. Sí, la discípulo de University. ¿Ok? Entonces, Jesús como objeto de adoración. Vamos a Mateo 28, versos 8 y 9. Sí. Vamos a leer los versos primero 8 y 9, después el 16 al 18. ¿Quién lo va a leer? 28. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y le adoraron. ¿Ok? Y fíjense que Jesús no se resistió a ser adorado. El 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Aquí, en el pasaje anterior le adoraron las mujeres, aquí le adoraron los discípulos. Y antes, durante su vida también, cuando la mujer derrama el perfume caro y él no está, no, mira, no. Deja que lo haga. Él acepta esa acción de adoración. Precisamente por eso es que se entiende que en el Viejo Testamento las veces que se aparecía, ¿verdad? El nombre, yo no lo sé en inglés, eso se dice un Christophany. Exacto. Y muchas veces, ¿verdad? Si era un ángel, se postran a adorar y el ángel lo regaña, no acepta la pleitesía. Sin embargo, en los momentos que se le da la adoración al ángel del Señor y el ángel del Señor se queda como que esto es normal, se entiende que es Jesús mismo el que se apareció. Lucas 24, 51 al 53. Sí, Lucas 24. Sí. Lucas 24, 51 al 53. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces el último versículo. Alabando
O sea que aquello fue, lo de las mujeres fue cuando Jesús acababa de resucitar, lo de los apóstoles fue antes de ser subido al cielo y este último pasaje es después de haber subido y básicamente se dice le adoraron, ¿verdad? En Juan 20, 28 y 29 es el pasaje donde Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Entonces vamos a Apocalipsis. 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 Apocalipsis, ¿verdad? Ese primer capítulo de Apocalipsis es otra cosa, ¿verdad? Sí, capítulo 1, versos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y fíjense lo que dice Jesús. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese lenguaje, señores, solo se utiliza para Dios. El Todopoderoso. Verso 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Mi lenguaje que se utiliza para referirse a Dios. Versos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este pasaje es cuando Jesús se manifiesta y una de las frases es, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y ahí es que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, verso 11 en adelante, hasta el 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién adoraron ahí? El pasaje dice que adoraron a Dios
pero Jesús dice que Él es el que vive por los siglos de los siglos. Yo tengo un problema cuando oro, porque le pido a Dios y a veces le pido al Padre, otras veces hablo con Jesús. Pocas veces me refiero al Espíritu Santo. Pero la única manera de que Jesús me escuche es que Él sea omnipresente y omnisapiente. Y eso, solo Dios tiene esa característica. ¿Ok? Solo Dios tiene esa característica. Y yo no me siento, de hecho, esa es una de las razones por las cuales, ¿cómo tú le puedes orar a un santo? A un santo, al que sea, a San Pascual Bailón. Sí, ¿cómo tú sabes que un santo te puede escuchar? O sea, él está en la presencia de Dios, pero puede escuchar aquí en la tierra. Y si más de una persona le oran, pues ¿qué tiene? Pone en hold una oración para escuchar la otra, porque es que no tiene esa característica de Dios. María puede contestar las oraciones. Pero ¿por qué no tenemos duda de que Jesús puede? Porque nosotros tenemos la seguridad de que Jesús conoce todas las cosas. Porque es Dios. Porque Jesús conoce todas las cosas. De hecho, hay una expresión en una de los mensajes a las iglesias, en el mensaje a Tiatira, en el capítulo 2, el verso 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Ok? Solo lo puede hacer Dios. Y si uno es responsable con el lenguaje del Nuevo Testamento, uno tiene que llegar a la conclusión de que Jesucristo es Dios. Fíjense, no dije Jesús es Dios. Jesús es la manifestación humana en un momento dado ¿verdad? En la historia. Jesucristo, el Hijo resucitado en cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Y eso es un misterio. Un solo Dios y tres personas. Una esencia y tres personas. Y una de esas personas se vistió un día de nuestra humanidad y se agarró a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y por eso es que Él merece toda la gloria
y toda la honra. Son las 9. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de estar aquí esta noche. Señor, y porque tú nos acaricias, nos bendices con tu presencia, con tu palabra, Dios de la gloria, con tu esperanza, Señor. Permite, oh Dios, que lo que hemos hablado nos motive a acercarnos más a ti, a querer glorificarte, Señor, a querer vivir para ti, a querer ser una razón para que otros crean. Te pedimos, Dios, que nos lleves con bien y que nos permita descansar y que mañana vivamos para ti. En el nombre de Jesús.